y que incorpora, ¿no?, a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal ordinario. Es decir, que ahora sí van a cometer delitos y que podrían, obviamente, purgar condena en una prisión. Porque tenemos que conocer la opinión técnica y especializada. Estamos acompañadas ya con el señor Tiberio Martínez. Él es director de Política Criminológica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a propósito de ya muchos comentarios que se han hecho sobre esta nueva normativa. Señor Martínez, ¿cómo está? Bienvenido a Noticias Tarde. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias por permitirnos poder explicar un poco los detalles y los pormenores de la modificación legislativa que se ha producido. Y que ya ha sido promulgada por el Ejecutivo. Importante conocerla. En principio, ¿qué le parece, señor Martínez, conocer el detalle, ¿no? Y luego hablamos en relación, pues, a los cuestionamientos y críticas que se han hecho a ella, y ya incluso algunos anuncios de inconstitucionalidad que han sido presentadas o serán presentadas ante el Tribunal Constitucional. Claro que sí. La ley que se ve publicada el 10 de mayo, o sea, el día sábado, lo que hace es aplicar la regla para adultos a un determinado grupo de adolescentes, que actualmente, antes de la publicación de esta norma, eran tratados como adolescentes con una legislación especial, donde solamente se los podía internar en los centros juveniles hasta los 10 años. O sea, al margen del delito que pueda hacer. Eso era el límite de internación que se tenía. O que existe, bueno, actualmente existe ese límite, pero ya para este grupo de adolescentes de 16 a 18 años en relación a los delitos que puedan cometer. Valga la aclaración, en este caso son delitos graves, delitos como el homicidio calificado, el secuestro, la extorsión, trata de personas, robo con consecuencia de muerte. O sea, estamos hablando... Violación sexual. Violación sexual, que actualmente está sancionado con cadena perpetua. Esos delitos graves, si es que son cometidos por estos adolescentes, para la norma, para el sistema judicial, ya no van a ser adolescentes. Ya no va a ser solo una infracción. Ya no va a ser una infracción, ya no son adolescentes, van a ser juzgados como si fueran adultos. Eso es la modificación que ha aprobado el Congreso y que el Ejecutivo ha promulgado el 10 de mayo, el sábado 10 de mayo, claro, hace 2 días. ¿Y qué ocurre, señor Martínez, con aquellos adolescentes que incurren en delitos que pueden ser igual de graves, pero de 14 años a menos? Para esos adolescentes, el sistema sigue tal y como estaba hasta antes de esta norma. A ellos no los afecta y el límite de internación va a seguir siendo hasta 10 años y en los centros juveniles a cargo del PRONASEC. En los centros de rehabilitación juvenil. En los centros de rehabilitación. Para ellos no ha cambiado la cosa. Esa es la conclusión. Básicamente el cambio, ¿no?, y la figura de volver imputables a este delito como delito es para los jóvenes que incurran en estos delitos graves de 16 a los 18 años. De los 16 a 18. Ese es el cambio sustancial que se ha producido. Pero el cambio también va más allá, no solamente a nivel judicial, sino también a nivel penitenciario. Actualmente, ¿qué es lo que hay? O antes de esta norma, ¿qué es lo que había? El INPE no tenía competencia directa para internar para tratar a estos adolescentes, sino que estaba a cargo de los centros juveniles, al cargo del PRONASEC. Pero había excepcionalmente cuando el adolescente, cuando cumplía 18 años y se constataba que era resistente al tratamiento, que no se había logrado una resocialización en estos centros podía ser enviado juveniles, al INPE a unos espacios diferenciados en los penales. Lo que quiero decir es que eso también ahora, los adolescentes de 16 a 18 años que cometan delitos graves, van a también ser enviados a los penales, pero no junto con todos los demás internos, sino en ambientes diferenciados. O sea, el INPE ya tiene experiencia haciendo ambientes diferenciados. Actualmente lo que el INPE está haciendo es adecuar sus establecimientos, sus directivas, para acoger a estos adolescentes que, si es que hoy día comete un delito y lo sentencian, ya sea una prisión preventiva, digamos,
y sean enviados a los establecimientos penitenciarios, el INPE los puede acoger en ambientes diferenciados. Claro, entonces eso es importante señalar, señor Martínez, ¿no? De que ya el INPE tiene experiencia en el manejo de adolescentes que han incurrido en su momento, ¿no?, con la antigua normativa antes de que sea promulgada, en una infracción, en un delito grave, y que cumplía los 18 años y que se mostraba reacio incluso al tema de la rehabilitación. Es decir, INPE ya maneja este tipo de adolescentes. Así es, ¿no?, tal cual como usted lo dice. Pero ahora, ¿no?, con esta nueva normativa, estos adolescentes de 16 a 18 años que cometan estos delitos graves y que tengan que justamente purgar esas condenas en el penal, también estarían en estos lugares diferenciados, sí, con el tratamiento que ya INPE sabe dar a estos adolescentes. Así es, la norma ha establecido un tratamiento diferenciado para ellos. No se los va a tratar a nivel de ejecución como adultos, sino todavía como adolescentes con medidas que pudieran todavía salvarlos de los efectos criminógenos en los que ellos se encuentran, ¿no? Porque, digamos, una de las principales cuestionamientos y críticas que tiene esta nueva normativa es la que se señala en que va a ocurrir con este joven, ¿no?, que cometió un delito, ¿no?, un delito grave, como usted bien nos ha precisado, sicariato, extorsión, violación, ¿no?, terrorismo, trata de personas, y es ingresado a un penal donde puede, evidentemente, mezclarse con delincuentes ranqueados de tantos años, y en vez de buscar la resocialización, que es lo que aspira, pues no, los centros de reclusión, podría incluso agravar su situación delictiva, ¿no? Como está publicada la norma, el contagio criminógeno, que es lo que usted acaba de señalar, se va a producir. Porque no va a haber una mezcla. Van a estar en ambientes diferenciados. Perfecto. Ahora, ni bien se ha conocido y se dio a conocer justamente, ¿no?, la promulgación por parte del Ejecutivo de esta nueva normativa, es la Ley 32-33-0, ya han salido algunas instituciones como el Ministerio Público y el Poder Judicial a señalar su seria crítica y cuestionamiento, porque señalan que es una ley que vulnera el principio rector del interés superior del niño, que estaba consagrado, sabemos, pues, en la Convención sobre los derechos del niño. Los niños adolescentes. Al respecto, quisiéramos, o en todo caso el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia en este caso, ha evaluado la Convención sobre el niño y adolescente, pero esa convención es del año 89. En el año 1989, cuando se aprobó esa convención, la realidad era distinta. Los adolescentes no estaban tan inmersos en la actividad delictiva y menos en delitos graves, como en este caso son la posición es bastante clara, ¿no?, del Ministerio de Justicia, es que un adolescente que coge un arma y mata a una persona, eso ya no puede ser tratado como un adolescente, es decir, ya tiene que ser tratado como si fuera un adulto, con las reglas del adulto en este caso. Pero también nosotros como Ministerio de Justicia, para poder modular la norma que se ha publicado, estamos evaluando la posibilidad de incorporar a una propuesta normativa para posibilitar las revisiones periódicas de 5 años o 10 años para estos adolescentes que son tratados como adultos. Actualmente, ¿cómo es? Alguien que comete un delito y es condenado a cadena perpetua, la revisión se produce recién a los 35 años. Ajá. Estamos hablando de un condenado, de un adulto. Ajá. Ya, entonces se podría incorporar para mejorar la normativa que se ha incorporado. En caso de estos adolescentes, que la revisión no sea a los 35 años, sino que la revisión se produzca a los 5 o a los 10 años, y que la justicia pueda ver el progreso de estos adolescentes, y si es que tienen la potencialidad de una actuación para poder comportarse adecuadamente en la sociedad, una resocialización, evidenciar una resocialización adecuada, poder revertirse esta situación jurídica. En todo caso, es una posibilidad que está estudiando el Ministerio de Justicia, y plantear una propuesta normativa y para poder modular esto de los adolescentes. O sea, podría incluso aún hacerse modificaciones a esta nueva normativa en aras de mejorar incluso la situación y no dejarlo simplemente en que cometieron el delito, se van a la cárcel y ahí, si es que es un delito grave, evidentemente son penas bastante extensas, ¿verdad? Claro, porque por ejemplo estamos hablando de delito de violación sexual que está sancionado con cadena perpetua. En todo caso, no podemos esperar hasta los 35 años, pero sí podemos hacer una revisión quizás a los 5, 10, 15 años, revisiones periódicas, para que también el adolescente que ha incurrido en esos actos pueda motivarse y adecuar su comportamiento a derecho, ¿no?, a las reglas sociales. Y ahora, resulta, ¿no?, un poco preocupante
el hecho de que vemos pues de que hay una medida que se da por parte y que se promulga por parte del Ejecutivo, pero también hay otras instancias de las autoridades que velan por la seguridad ciudadana que presentan justamente los cuestionamientos y las críticas en relación a esta normativa. Se supone que todos tenemos que trabajar para un mismo sentido, ¿no? Que es velar por la integridad y la seguridad de la población. Hay opiniones como la Defensoría del Pueblo que han señalado que este es un tema inconstitucional y es más, se pretende llevarlo ante el Tribunal Constitucional. Los poderes del Estado son independientes, ¿no? O sea, incluso el defensor de la Defensoría del Pueblo es un organismo constitucionalmente autónoma, tiene iniciativa legislativa positiva y negativa. La negativa es que puede plantear las demandas de inconstitucionalidad y ya será finalmente el Tribunal Constitucional, pero nosotros como Ministerio de Justicia sí creemos que esta excepción ante el cambio de realidad de la situación social de las épocas de los 80 hasta ahora, los adolescentes ya no son del mismo modo. Entonces, ante el cambio de realidad, la normativa tiene que adecuarse. Será en todo caso ocasión para que el Tribunal Constitucional pueda analizar el caso, analizar el cambio social, porque el Tribunal Constitucional también hace un cambio de la realidad. Si la realidad cambia, la normativa también tiene que cambiar. Nosotros estamos por ese camino y actualmente lo que existe es una inseguridad ciudadana y esta normativa entendemos que va a ayudar a poder encaminar o poder reducir la inseguridad ciudadana, ¿no? Y tenemos cifras en relación a cuántos jóvenes en la actualidad están justamente en estos centros de rehabilitación juvenil buscando obviamente la rehabilitación y que han incurrido en delitos graves, pero que son ahora tipificados con la antigua normativa como infracciones. Aquí tengo los datos. Actualmente alrededor de 2.000 jóvenes o adolescentes están internados en los centros juveniles. De esos 2.000 adolescentes, los que han cometido por el delito de robo agravado, ¿cuántos son? 920 alumnos. Alumnos, que digo adolescentes. Jóvenes, o sea, claro, son jóvenes. Alumnos de estos centros de rehabilitación. Sí. O sea, ¿de 2.900? 920 están por el delito de robo agravado. Violación sexual, 229 víctimas o 229 adolescentes por estos actos, ¿no? ¿Qué más? Tenemos el delito de homicidio calificado, 109 adolescentes. Violación sexual de adultos, 103 adolescentes. Y así podemos ir bajando, que superamos más de la mitad de los que están internados en los centros juveniles están por estos delitos graves. Ahora, señor Martínez, estas cifras son bastante elocuentes, ¿no? El que haya más de 900 jóvenes que estén en estos centros de rehabilitación juvenil por el tema de robo agravado nos indica específicamente la modalidad a la cual están siendo utilizados muchos jóvenes, ¿no? Prácticamente en el tema de robo agravado, porque aprovechando justamente esta nebulosa de la edad, de ser menores de edad, los captan, pues, ¿no? Actualmente la pena del robo agravado en sus modalidades más simples, la pena va de 12 a 20 años cuando lo comete un adulto. O sea, lo podemos encerrar 12 años, 15, hasta 20, ¿no? Pero si lo comete un adolescente, es una infracción. Mi techo es 10 años, que puede ser incluso un poco menos, pero mi techo para arriba es 10 años. O sea, él va a salir a los 6, 7 años, 5 años, va a salir mucho antes que si lo cometiera un adulto. Entonces, lo que se ve un poco es la instrumentalización de las organizaciones criminales que utilizan a los adolescentes porque el sistema de justicia no puede encerrarlos mucho también, porque si no, no tiene mucho sentido también encerrar a un adolescente que todavía no ha terminado de formarse, ¿no? Claro, por eso es que son utilizados y ahí está, ¿no? Que los llegan a captar estos jovencitos precisamente porque la ley no los permite justamente tener una sanción ejemplar. Ahora, claro, esta situación con esta nueva normativa no aplicaría para estos jóvenes porque, claro, la ley no es retroactiva. Claro, estos jóvenes que están en los centros juveniles van a terminar su tratamiento dentro de los centros juveniles. Su medida de internamiento no va a ser asumida por el INPE, ¿no? El INPE va a asumir los nuevos actos o los nuevos hechos que vayan a cometerse con posterioridad a la publicación de la norma. Ahora, a propósito, bueno, también sabemos que los jueces, en el marco de sus funciones constitucionales, tienen facultades para ejercer justamente control difuso, ¿no? E inaplicar esta normativa, si ellos lo consideran así pertinente. Eso es dentro de las competencias de los jueces, está habilitado a que hagan el control difuso, pero lo que yo sí les pediría es que hagan el contraste
imagino que van a decir, dentro del análisis va a ser de que la Convención del Niño y Adolescente no lo permite, pero cuando se emitió esa convención eran en los años 80, donde la realidad era diferente y ahora la realidad es diferente y tendrían que hacer dentro de su análisis este cambio de realidad. A ver, y si es que insisten por ello, el Tribunal Constitucional tendrá que al final dirimir dentro de lo que está haciendo, ¿no? Y estaremos atentos a eso. Muchísimas gracias. Es importante conocer justamente la opinión técnica. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, a usted. Muchísimas gracias. Hemos estado conversando con Tiberio Martínez, director de Política Criminológica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.